el enemigo a mí me engañó con cosas del mundo. Y una de las cosas con la que yo fui rebelde fue con esa atadura del cigarrillo. Cuando yo empecé a fumar, a mí me gustaba fumar. A mí me gustaba fumar. Cuando yo me voy de la iglesia, en vez de fumar libremente, por respeto a mis papás, a mí no me gustaba que nadie me viera fumando. O sea, ataduras, ¿ok? Ataduras. Producto de una rebeldía. Porque yo nací libre. O sea, yo nací cuidada en Dios. Yo nací en una casa donde la protección de Dios estaba. Yo vi cuando la nevera estaba vacía, yo vi llegar alimento a mi casa. Sin mis papás pedir comida, sin mis papás mendigar comida. Hay un versículo que dice, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo viví eso. Yo viví que mis papás nunca mendigaron por comida porque Dios siempre les proveyó. Wow. Pero nosotros empezamos a mirar menos como el pueblo de Israel. Menos los milagros de Dios, menos el amor de Dios, menos la misericordia de Dios. Y empezamos a amar otras cosas. Y queremos encontrarnos en esas cosas. A mí el cigarrillo me encadenó. Al punto que Jay un día me dijo, yo voy a dejar de fumar. Jay también fumaba. Y él me dice, yo voy a dejar de fumar. Y en ese momento yo me di cuenta cuán atada yo estaba al cigarrillo. Porque por más que yo, dentro de mí, había querido dejarlo en ese momento y decirle con Jay, y decirle a Jay, vamos a hacerlo juntos, yo no podía. Te puedo contar una historia. Una vez estábamos en la playa, pues estábamos en pantalones y llegamos, estábamos gozando. Hacía mucho tiempo que papi no había podido llevarnos a la playa, así que nosotros estábamos felices de estar en la playa. Pero resulta que llegaron unos hermanos de la iglesia y papi le dijo a mami, recoge que nos vamos. Recoge que nos vamos. Así que en cuestión como de media hora, pues se recogió todo. Y ya tú sabes, íbamos en esa guagua, íbamos con la trompa grande. ¿Qué crees que motivó a tu papá el recoger de la playa porque llegaron tus hermanos? ¿Qué se quedó en tu mente? Bueno, a lo mejor el sentirse incómodo, que nosotros estábamos en pantalones cortos. ¿Qué? No, yo estaba enojada porque Exacto. Yo quería playa. A mí no, o sea, para mí era ¿qué tiene de malo? O sea, si ellos tienen niños, ¿por qué no? Mejor tenemos para jugar, tenemos para divertirnos. No, uno no entiende. ¿Verdad? Él tendría sus motivos, nosotros no entendíamos esos motivos. Wow. Mi gente, bienvenidos a su canal, Los Polo TV. Hoy en el otro lado del púlpito y tengo el privilegio de tener como invitada a alguien de suma importancia para nosotros, que amamos, que queremos y creemos que aportará a lo que ha sido este conversatorio con hijos de pastores, lo que han vivido, cómo ha sido su experiencia detrás del púlpito, el otro lado de la cara del púlpito, que son nuestros pastores, nuestros líderes, y conocer las historias de los hijos de pastor que te sorprenderán todo lo que ellos viven a través de su experiencia y su formación caminando y conociendo a Dios. Hoy tengo el privilegio de tener conmigo a la pastora Danivian García de Palabras de Vida Brooklyn. Bienvenido, Danivia. Gracias. Por si usted no lo sabía, ella es hijo y hija de pastor. Un aplauso, Dios mío. Pastora Danivia, ¿está nerviosa? No, tú no me digas que tú eres una actriz, una actora. Ahorita venía pensando, ¿cuándo fue la última vez que yo fui a Los Polos? Tenía el pelo corto, así que fue hace rato. Ya hace ratito, así que... Danivia, primeramente nos gustaría que, para los que no te conocen, los oyentes, quién eres, cómo te llamas y tus padres, quiénes fueron y qué tiempo duraron en ministerio. Okay.
Pues mi nombre es Danivian García, soltera era Danivian Madera Vélez. Hija de, que era soltera, no es que sí, soltera para que no era. Hija de Rubén y Margarita, en Caguas, Puerto Rico, nací. Y mis papás, bueno, hasta el sol de hoy, mi papá ejerce el ministerio, no full time como pastor, pero sí está supervisando iglesias en Puerto Rico. Oh, wow, excelente. ¿Cuántos años de ministerio? Él lleva a lo mejor unos 30 y pico de años. Oh, wow, nice. Ok, bien. Danivian, ¿cómo fue tu infancia, tu niñez, siendo que tú recuerdes creciendo en una familia pastoral? ¿Cómo fue tu infancia? Siempre tiene sus retos. O sea, ser hijo de pastor tiene sus retos. Por ejemplo, uno se siente un poquito más presionado, a lo mejor por la gente de la iglesia. Te puedo decir que en ocasiones habían cosas que yo veía amistades hacer que en la iglesia pues yo no las podía hacer porque mi papá decía, no, aunque otros lo hagan, tú no lo puedes hacer. Aunque para mí eso no sea malo, para no ser piedra de tropiezo a otras personas, pues nosotros no lo podíamos hacer. ¿Qué te digo de la vestimenta? ¿Verdad? Falda, panderetera profesional. Pero a pesar de, no quiero como hablar solamente la presión, ¿verdad? Puedo decir ventajas también, porque todo es un balance. Yo creo que a esta etapa de mi vida puedo ver cómo de lo que Dios ha hecho, aunque a lo mejor me estoy adelantando, pero todo lo que yo he vivido me ha servido para bien. Siempre estaba en todo lo relacionado de la iglesia, a mí me gustaba estar. No era obligación para mí. Yo puedo decir que, qué sé yo, si hacían una noche de vigilia para recibir el Espíritu Santo, yo quería recibir el Espíritu Santo. Vamos a hacer un coro en la iglesia, yo quería estar en el coro de la iglesia. O sea, de verdad siempre a mí la iglesia y todo el servicio al Señor siempre me apasionó desde pequeña. Entonces, pues sí, aunque hay sus retos, de momento, te puedo contar una historia. Una vez estábamos en la playa, pues estábamos en pantalones y llegamos, estábamos gozando. Hacía mucho tiempo que papi no había podido llevarnos a la playa, así que nosotros estábamos felices de estar en la playa. Pero resulta que llegaron unos hermanos de la iglesia y papi le dijo a mami, recoge que nos vamos. Recoge que nos vamos. Así que en cuestión como de media hora, pues se recogió todo. Y ya tú sabes, íbamos en esa guagua, íbamos con la trompa grande. ¿Por qué crees? ¿Qué edad tú tenías primeramente en ese tiempo? ¿Qué edad tenías? Que tú si recuerdas. Puede ser. Digo, tú no o eres entrando a adolescencia. Sí, tranquilo, esa parte no hay que. Tranquilo. Pero puede ser que estuviera entre los 10 a 13 años por ahí. ¿Y qué crees que motivó a tu papá el recoger de la playa porque llegaron tus hermanos? ¿Qué se quedó en tu mente? Bueno, a lo mejor el sentirse incómodo, que nosotros estábamos en pantalones cortos, el qué dirán. En ese momento, pues sí, era una iglesia muy conservadora. No sé, a lo mejor la incomodidad de él, de no sentirse tranquilo, o no quererse sentir juzgado. Y tú, pero yo digo, desde tu perspectiva, ¿qué? No, yo estaba enojada porque Exacto. Yo quería playa. A mí o sea, para mí era ¿qué tiene de malo? O sea, si ellos tienen niños, ¿por qué no? Mejor tenemos para jugar, tenemos para divertirnos. No, uno no entiende. ¿Verdad? Él tendría sus motivos, nosotros no entendíamos esos motivos. Wow. ¿Qué expectativas sentiste que la iglesia o la comunidad tenía de ti por ser hija de pastor? Bueno, muchas personas piensan que porque tú eres hijo de pastor vas a ser pastora. Y eso no necesariamente es así, ¿verdad? El Señor dice la palabra que Él
puso a todos como él quiso, ¿verdad? Dentro de su obra, dentro del reino. Entonces, no, a mí me molestaba mucho que me dijeran, pórtate bien porque tú eres la hija del pastor, ¿verdad? Yo me porto bien porque soy una niña buena. No porque soy hija del pastor. Aunque yo sí, la verdad, tengo que decir que fui un poquito traviesa. Cosas que ahora yo las encuentro chistosas, pero por ejemplo, yo iba a la iglesia y yo veía que en la hora de la prédica, muchas de mis amistades decían, voy al baño. Entonces se iban al baño, pero yo las veía corriendo en el estacionamiento. Y yo quería, mami, voy al baño. Y mami me decía, ok, yo voy contigo. Y yo, no, ¿por qué? Yo no quiero que tú vayas conmigo. Pero mami se ocupaba de que yo, o sea, de que de cualquier persona se podía hablar. Oh, wow. Pero no de nosotros. Y mami ¿verdad? Hizo un trabajo en eso, fue muy, muy cuidadosa con nosotros en eso. Pero ¿no crees que eso ponía una presión sobre ti como muchacho, como joven, como niño, que no era necesario para ti? Es que cuando tú creces en este ambiente, ¿verdad? En este ambiente, a lo mejor tú te preguntas por qué. ¿Por qué otros pueden y por qué tú no? Pero hasta cierto punto en tu inocencia es parte de lo que tú vives. O sea, es como tú no sientes... ¿Crees que es normal? Exacto, exacto. ¿Y no llegó un momento en el que tú cuestionaste eso? Claro, claro. ¿Cómo lo hiciste? Ya como en la... ya más grande, tuve mis rebeldías. No, a lo mejor tanto cuestionar, sino que dentro de la iglesia era una cosa y fuera de la iglesia era otra. Fuera de la iglesia yo quería ser Danivian sin etiqueta de ser hija de pastor. Entonces yo fui yo. Y en la iglesia, no, yo era muy santita, muy lo que la gente quería ver. Entonces, no fue como una presión de liberarme, sino más bien que creé como esas dos caras, de lo que soy adentro y lo que soy afuera. ¿Y qué tú crees qué crees que te llevó a eso, a esa manera de expresarte diferente en la iglesia y fuera de la iglesia? El querer ser yo misma. O sea, no me gustaban las reglas de hacerlo solo por hacerlo. Explícame por qué hacerlo. ¿Por qué yo tengo que hacerlo así? ¿Por qué yo tengo que ser lo que tú me dices que yo sea? ¿Por qué yo me tengo que comportar? Y llegó un momento donde la explicación de que porque los hermanos para que los hermanos no hablen de ti, ya a mí no me satisfacía. O sea, wow. Porque no me puedo reír como cabrita, como yo me río, si así es que yo me río. O sea, estoy poniendo un ejemplo. Ese nunca fue el caso. O sea, pero ¿por qué no puedo ser yo? ¿Por qué tengo que ser lo que otros quieren que sea? Entonces, eso a mí no me cuadraba. O sea, no me cuadraba con a lo mejor con las enseñanzas que uno recibe en la iglesia y con el estilo de vida que uno vive como hijo de pastor. Cuéntame un poco acerca de cuando tú llamas estilo de vida, ¿a qué tú te refieres? Específico, algo que tú puedas decir en tu caso, que era un estilo de vida en tu casa. Ok. Tremenda pregunta. Déjame ir allá. Pero, por ejemplo, no sabría decirte específico, o sea, pero, por ejemplo, llegar de la escuela, nosotros no podíamos faltar a la iglesia. Vamos a ponerlo así. O sea, otra gente, uno iba a la iglesia con la esperanza de que nadie pudiera faltar a la iglesia. O sea, sobre todo tus amiguitos. Que nadie falte, porque si no es aburrido. Pero nosotros
teníamos que ir a la iglesia. No era que tú tenías opción para ir, no era que tienes un examen, necesito estudiar. Bueno, pues estudia, porque a las 6:30 de la tarde todos tenemos que estar en la guagua, tenemos que llegar a la iglesia, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. O sea, el estilo de vida era escuela, salir de la escuela, llegar a la casa, bañarse, comer y prepararse, porque a las 6:30, 7 teníamos que irnos a recoger hermanos en la guagua. Ajá. Porque el pastor era todólogo. En aquel entonces. Sí. Recoger hermanos en la guagua para llegar temprano a la iglesia. Si faltaba el que iba a dirigir, si faltaba, pues ahí estaba Danivian, que Danivian dirigía. Y ese era el estilo. Dirigía la adoración desde ese entonces. Los coritos. Sí. Los coritos. ¿Y qué edad tú tenías cuando ya tú estaba en la alabanza, dirigiendo, que ya tú tenías esa responsabilidad? No puedo decir siempre, pero yo creo que desde los 12 en adelante, porque la música fue algo que a mí siempre me gustó. Que siempre le gustó. De hecho, en mi casa, mi familia es muy musical. O sea, hay muchas personas con talentos musicales. ¿Qué opinas, Danivia, del estigma o los estereotipos que a veces acompañan a los hijos del pastor? Mira, yo pienso, y a lo mejor estoy hablando de algo que no sé, pero yo creo que a estas alturas no es tan fuerte como era antes, porque creo que muchos padres han entendido, y muchos pastores han entendido la responsabilidad de tener una casa en orden, de que sus hijos estén bien cuidados, se sientan cómodos o se sientan bien para servir a Dios. Eso no quita la disciplina, no quita la responsabilidad. Hay una responsabilidad, y eso, por ser pastor y por tener hijos, eso como hijo de pastor uno lo va a vivir. Pero creo que ese estigma de mirar al hijo del pastor como que tiene que ser el único perfecto. Oh, wow. Creo que no puede ser que me equivoque, ¿verdad? No, esa es tu pero opinión. Creo como que ya se ha diluido un poco. Antes tú lo sentías muy fuerte, o a lo mejor es porque ya yo soy adulta y no estoy bajo la sombra de papi y mami, que no siento ese estigma. Pero yo creciendo sí lo sentí. Sí lo sentí, y es algo no de todo el mundo, sino de ciertas personas que ponen sus ojos en la perfección que se supone o que ellos esperan de un pastor y su familia. ¿Y qué tienes? Supongamos que tú piensas, pero créeme que los tiempos siguen igual, sí, y quizás hasta yo creo que uno va madurando y en los tiempos la gente va abriendo un poco más los ojos, pero o sea, las cosas continúan, acontecen lo mismo. ¿Qué le dirías a la gente que pueda ver a los hijos de pastor diferentes? Exacto. O sea, que tú que viviste eso, que experimentaste lo que era esa presión de que, porque tú eres hija de pastor, tú no puedes, por ejemplo, ir a la playa y bañarte en pantalones, pues ¿cómo te va a bañar? ¿En falda por aquí abajo? Sí. ¿Tú entiendes? O sea, ¿qué tú puedes decirle al que está viviendo eso, o a las personas, a los creyentes que ven a los hijos del pastor como que no van a pasar o que no pasan por lo mismo que ellos? Yo creo que yo pudiera tirar muchas lanzas. O sea, no juzgué. Tira una cuanta. No juzgué para que no seas juzgado, porque con la misma vara que tú mides serás medido. O sea, a veces nosotros somos muy ligeros en juzgar a otras personas. Y se nos olvida la gracia, la misericordia que se nos otorga y que nosotros vivimos diariamente, no solamente de parte de Dios, sino también de parte del hombre de Dios que está guiando tu vida. Entonces, el hijo del pastor tiene el mismo derecho que tienes tú de pecar.
y que tiene tu hijo de pecar. O sea, y cuando digo derecho es porque no somos perfectos. Vamos a fallar y todos necesitamos un encuentro con Dios. O sea, el que yo nací en la iglesia no significa que soy salva. Soy salva cuando yo tengo un encuentro con Jesús. Mientras eso no pase, mientras yo no reconozca a Jesucristo como Salvador, yo tengo los mismos retos, las mismas presiones. Yo tengo y tengo el mismo derecho de cometer errores que cometen los hijos de cualquier otro cristiano. Y las mismas luchas. Claro, las mismas luchas, todo. Pero lo que diría más sería, yo tengo derecho. Yo me merezco pasar por mi proceso. Yo me merezco estar en la libertad de fallar y de reconciliarme con el Señor. O sea, esa doble vida que yo viví, a mí me llevó a que me gustara más el mundo. Porque el mundo no me encajonaba en tener que cumplir expectativas de personas. En el mundo yo podía hacer lo que yo quería hacer y quien yo creía que yo era. Claro, sin tomar en consideración que el diablo me engañó. O sea, que yo no era ni lo que yo pensaba que era la iglesia, ni lo que el diablo me había dicho que yo era. Oh, wow. Entonces, hay una realidad de una presión, ¿verdad? Que a veces, como hijos de pastores, nosotros nos sentimos y otra que nosotros también como hijos de pastores nos ponemos. Porque no queremos que nuestros papás sufran. No queremos que por culpa de nosotros nuestros padres pasen vergüenzas. Pero volvemos a lo mismo. Son presiones que son mentiras del enemigo. Porque si tú tienes una casa saludable, una familia saludable, tú vas a fallar, pero tú vas a tener... Tu papá es el pastor en la iglesia, es el pastor de tu casa, pero también es tu pastor y es tu papá. Y es tu papá. Entonces, él no va a tener menos misericordia contigo. Se supone, o sea, tú eres su hijo. No se supone, tú eres su hijo. Se supone que hay una puerta abierta para que tú puedas ir donde tus padres y batallar y hablar de esas batallas que tú tienes, ¿verdad? Entonces, que yo les recomiendo a cualquier persona que se sienta en una iglesia a mirar a los hijos de pastor o se da cuenta aquel es hijo de pastor, que deje que la persona sea esa persona. Que no le ponga expectativas que esa persona no ha pedido. O sea, mis papás fueron los que le dijeron sí al Señor. A mí nadie me preguntó si yo quería. Está buena esa, es verdad. A mí nadie me preguntó. Yo entré porque ellos le dijeron que sí a Dios. Y en el proceso, yo quiero ser yo. Quiero crecer, quiero amar a Dios. Y no quiero encontrarme que estoy en un lugar donde no aceptan quién yo soy. Oh, wow. Mientras crecías en tu adolescencia, que empezaste a probar el mundo, a hacer, como tú decías, en la iglesia, tener una vida y fuera de la iglesia, tú ser lo que tú querías ser. ¿Cuáles fueron los mayores retos y desafíos que esa dualidad trajeron a tu vida? Esconderle las cosas a mami y a papi. Porque aunque sé que me estás preguntando más en mi corazón, sí, ¿verdad? Pero más era el temor de desilusionar a mami y a papi. O como decía ahorita, de que la gente juzgara a mami y a papi por mis acciones. O sea, ellos son ellos, yo soy yo. Ellos son los pastores y son buenos pastores y son buenos ministros y yo sé que me están educando bien. Aquí, si yo cometo una sinvergüenzada, soy yo, no son ellos. Entonces, esa presión el esconder, el querer ser yo sin que papi y mami se vieran afectados por mis andanzas. Creo que eso era una de las cosas que a mí me mortificaba mucho, ¿verdad? Quisiera decir muchas cosas, pero yo sé que mami no sabe muchas de mis andanzas.
siendo hija de pastor. Pero te puedo decir, o sea, la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande. Porque sí, yo viví como paralelamente en esos dos mundos. O sea, estando en la iglesia haciendo una cosa y afuera otra. ¿Cuándo Danivia empezó a conocer a Dios, no al Dios de sus padres? Cuando yo me fui de la iglesia, ¿verdad? Cuando yo decidí alejarme de la iglesia, hubieron muchas razones, ¿verdad? Dentro de esas razones estaba mi libertinaje. Yo quería vivir mi vida. Y esa decisión de vivir mi vida me llevó a tomar muchas malas decisiones. Dentro de las decisiones que yo tomé fue el mudarme a vivir a Nueva York. Cuando yo decido venir a vivir a Nueva York, yo recuerdo que yo empecé a estudiar inglés como toda persona que viene a Nueva York. Empecé a estudiar inglés y en esa escuela había una señora que iba a Palabras de Vida. ¿Okay? En casa ya yo estaba, ¿verdad? con Jay, pero mi relación con Daniel era fatal. O sea, mi relación con mi hija era fatal. Y un día yo recuerdo que en una discusión yo perdí los estribos. Daniel tenía a lo mejor como algunos 5 o 6 años. Y yo perdí los estribos y yo le entré a golpe a Daniel al punto de que Jay me dijo, Danivia, ya tranquila. Y me echó hacia un lado. Y en el momento cuando todo se calmó, Daniel me dice, mami, no es que yo quiero hacer eso. Es que en sus palabras, y esas palabras nunca se me van a olvidar, ella me dijo, es que el infierno me dice que lo haga y yo lo hago. Con 5 años. ¿Ella nació en la iglesia, tu hija? No, yo no estaba en la iglesia cuando tu hija nació. Wow. Pero mami siempre la llevó. O sea, mami no. ¿Tú estabas apartada cuando tuviste a tu hija? A Daniel, sí. Ok. Sí. Yo estaba buscando testimonio. ¿Puedes contarnos un poco acerca de esa salida? Y sé que quizás vamos en retroceso a la pregunta que tú estabas tratando de contestar, pero me gustaría, si es posible, hablar un poco de esa salida tuya de la iglesia brusca, quizás diría yo rebelde, cansada de seguir reglas, porque no entendías, porque quizás pensaba que era injusto lo que estaba viviendo, no sé qué viste que en la iglesia y fuera de la iglesia, como al inicio nos dijiste de los miembros, que tú veías una cosa y todas esas cosas confundieron a una adolescente, pienso yo. ¿Qué pasó en ese tiempo que cuando te fuiste? ¿Puedes contarnos cosas, algunas cosas y experiencias que tuviste y consecuencia de eso? Porque eso se supone que tuvo consecuencia en tu vida. Sí, cuando yo decido irme de la iglesia fue cuando yo, bueno, hay una razón específica sí, hay una por razón. qué te fuiste. Cuéntanos. Pero quiero decir que a veces nosotros decimos que hay una razón que nos motiva. Pero yo creo que es la razón que hace que tú tomes la decisión. Porque hay muchas personas que a lo mejor han pasado cosas que yo he pasado y nunca se apartaron de Dios, ¿verdad? Aparte de que el mundo a mí me atraía mucho. ¿Okay? El mundo me atraía mucho. Creo que hubo un momento familiar muy fuerte dentro de mi casa y la familia más cercana, donde yo siento que todo se rompió, todo se derrumbó y yo dije, esto no sirve. Por otra parte, la iglesia, las personas de la iglesia, yo estaba recibiendo a lo mejor muchos señalamientos. Yo era muy inocente y yo hice una pregunta tan tonta. O sea, no tonta, pero para el ambiente de la iglesia era un ambiente muy fuerte. Yo pregunté que
tú podías buscar anticonceptivos. Y pues eso hizo que en la iglesia se regara que la hija del pastor, que la hija del pastor, sabrá Dios qué cosas, ¿verdad? La realidad era, señores, que yo no sabía nada. Oh, wow. Yo era sumamente inocente. Yo simplemente tenía una pregunta. Y esa era la pregunta. Y creo que lo estaba preguntando para alguien de la escuela. O sea, que ni siquiera era para mí. Pero eso se regó, eso fue muy fuerte. Las personas en la iglesia. Bueno, tú editarás esto si tú entiendes que no debe de pastora, estar. Lo menos que tú creas edifica. Pero habían personas que en el nombre de Dios empezaban a darme palabras proféticas, como tratando de decir que Dios me condenaba o que lo que fuese. Papi y mami no sabían lo que estaba pasando, porque todo lo que se estaba regando en la iglesia se hacía de espalda, hasta que un día yo veo que muchas personas con las que yo me sentaba, o jóvenes, se empezaron a alejar de mí. Oh, wow. No era que no se querían sentar conmigo, sus papás le habían dicho que no se sentaran conmigo. Oh, wow. Entonces, eso salió de yo no sé dónde, pero en ese momento una persona me confronta y me dice, Dani, es que tú dijiste esto y esto y esto. Y yo hablo con mami y con papi. Y honestamente creo que aunque es una experiencia muy, muy fea, fue bonito ver a mami y a papi poner la cara por mí. Vi a papi defender a su hija. O sea, no decirme, Dani, bien confía, que Dios va a sacar la cara por ti. No, él sacó la cara por mí. Como padre, él sacó la cara por mí. Como madre, mi mamá sacó la cara por mí y me protegieron. Y aunque todo el mundo se alejó de mí en ese momento, porque yo era... Por una pregunta que tú hiciste. Por una pregunta. Entonces, O sea, disculpa, eso se le podía perdonar a otra gente, pero a la hija del pastor no. No, la hija del pastor por preguntar eso, ella estaba activa sexualmente. ¿Tú eras única hija o...? No, somos 3 hermanas. Okay. Somos 3 hermanas. Con esa experiencia, yo amando al mundo, y este círculo de personas, que muchos de ellos yo confiaba cosas muy personales. Oh, wow. Esa traición o como se quiera hablar, no sé cómo decirle, hizo que yo dijera, no me interesa. Le dije al Señor, no tengo problemas contigo, tengo problemas con esta gente, con los hipócritas. Y de ahí en adelante, yo creé ese repelillo con la iglesia. Yo no tengo problemas con Dios, pero sí tengo problemas con la iglesia. La gente de la iglesia es un hipócrita y no me interesa saber nada de la iglesia. Entonces, yo te diría que ese fue el punto que me alejó de Dios. El punto que me acercó a Dios era el que te estaba contando. Daniel me dice, mami, es que el infierno me está diciendo. ¿Cuántos años más tarde? A lo mejor como unos 8. Uf. Como unos 8. Entre esos 8 años, ¿cuántos movimientos hubo en tu vida? Que tú puedes decir que marcaron tu vida de tal forma y lo que Dios usó para traerte nuevamente. Mira, mi primer pantalón, Rupert, fue en esa rebeldía. O sea, ponerte un pantalón jean era un acto de rebeldía Era pecado y hay iglesias que, ¿verdad?, lo consideran pecado. Oh, wow. Y se respeta, ¿verdad? Oh, wow. Yo recuerdo que mi primer pantalón yo me lo compré y estuvo en el closet 2 semanas. Y todos los días yo me lo ponía y decía, hoy es el día que voy a poner el pantalón y cuando papi y mami me vean, no me importa. Y
volví y me lo quitaba y lo ponía en el closet. Wow. Estuve así, no sé cuánto tiempo, hasta que un día dije, no, ya. No me importa lo que diga mami, no me importa lo que diga papi, no me importa lo que diga nadie. Y me puse mi pantalón. Y te estoy hablando a lo mejor de 18 años, a mis 18 años. Ese fue mi primer acto de mundanalidad. Según lo que estabas viviendo, lo que estabas viviendo, lo que estaba viviendo y lo que se enseñaba en ese entonces, que hoy todos, la gran mayoría sabemos que eso es cosas personales para algunos y cosas mal enseñadas, pero ese no es el tema. Tú viviste eso. Wow. Entonces, y es como dice la palabra, o sea, primero pasa un pensamiento en la mente, luego se anida en el corazón y da luz al pecado. Cuando una persona cae, cuando una persona se pone esa rebeldía que yo tenía, yo simplemente estaba dando a luz lo que hace rato estaba atesorando en mi corazón, lo que hace rato se estaba gestando dentro de mí, que era amar al mundo más que amar a Dios. Pero quiere aclarando, porque quizás lo que nos estaban escuchando, porque estamos hablando de un pantalón, yo no creo que el que tú ames ponerte un pantalón, ahora ya entiendo. Para ti en ese momento y lo que tú desear ponerte un pantalón, no era el pantalón en sí, sino era desobediencia. Wow. O sea, yo por eso es que cuando tú me invitaste, ¿verdad? Yo lo pensé mucho porque no es que, porque yo pienso que hay cosas que yo viví que son un tesoro para mí, que yo aprendí. O sea, no es el acto de ponerte un pantalón o de ponerte una prenda. Es tu relación con Dios. Y si Dios te salva en un lugar, y a lo mejor esto va a traer, bueno, si Dios te salva en un lugar, como hijo de esa casa, wow, tú deberes respetar. Wow, honrar lo que está algo, o sea, por eso me encontré un poco, porque estamos hablando de un pantalón que yo sé y todos sabemos y yo tengo puesto. y que no es un pecado ponerte un pantalón ahora. Es la motivación que te llevaba a ponerte el pantalón. Era irrumpir, romper una regla, desobedecer. Claro. O sea, no era la vestimenta, era lo que estaba en mi corazón. Lo que estaba en tu corazón. Y en mi corazón lo que yo quería era mostrar la rebeldía que había dentro de mí. Que ya yo no estaba dispuesta a seguir reglas. Que si eran malas o no eran buenas, bueno, eso si no a mí es. me gustaba, yo lo iba a hacer. Y que si eran malas o eran buenos, no era tu hacer tu justicia de lo que era malo o bueno en ese entonces, sino era honrar, respetar a tus padres. Pero hay de los dos lados, creo, la religión, la cultura, que era lo que ellos que aprendieron, todas esas cosas que hoy sí es un poco más diferente, lo podemos ver, lo podemos notar. Yo creo que si tú le preguntaras a mami y a papi, ellos no piensan de la misma manera que pensaban en ese entonces, ¿verdad? Porque ha habido un trato de Dios en sus corazones, etcétera, ¿verdad? Pero era lo que era doctrinalmente lo que se establecía, esa iglesia, esa denominación. Y si tú estás en esa denominación, si tú estás en ese tipo de iglesia, pues tú tienes que aceptarlo. O sea, las cosas buenas y las cosas que no te gustan. ¿Verdad? O sea, no es como que tú tienes muchas opciones. Mientras tú estabas con tus padres, tu relación con Dios era con el Dios de tu padre, o tú ya le habías puesto tu corazón a Dios, habías conocido a Dios personalmente tú. Sí, ahí yo te diría que yo tenía una relación personal con Dios. A lo mejor no era una relación madura, por eso me aparté, ¿verdad? Pero siempre fui bien apasionada con lo de Dios. Como te decía ahorita, actividades de la iglesia que me iban a llenar más de Dios, yo quería. O sea, yo me sentaba, mis juegos de niña
eran hacer un servicio completo. Yo dirigía, yo predicaba, yo recogía la ofrenda, yo oraba. O sea, esa era parte de mi juego. Yo nunca, no era muy amante a jugar a la muñeca. No, mis juegos eran pararme en la escalera de mi casa a predicarle a los escalones. De pequeña. Oh, wow. Yo amaba, o sea, todo lo que ¿Soñabas con ser pastora, predicadora, no? No. ¿Con qué soñabas? Amaba a Dios, pero amaba a Dios. O sea, yo nací con no me acuerdo qué dedo, pero uno de los dedos de las manos, yo nací con ese dedo así. Y de pequeña yo oré y el Señor me sanó. Oh, wow. O sea, yo tenía experiencias muy personales con Dios. Por eso es que yo ahorita te decía que uno toma una razón para irse de la iglesia. Pero dentro de uno sabe que esta es la excusa que estoy usando. Opinión personal, el que se quiere ir se va. Y lo que está buscando es una razón que justifique su ida. Yo pasé muchas cosas con mami y con papi. Yo viví y los vi sufrir mucho en el pastorado. O sea, yo sé lo que es ver que tus papás sean traicionados. Yo vi lo que es bueno, no lo vi, pero sí yo estaba en un campamento. Y en ese campamento, lejos de papi y mami, yo la estoy pasando malísima. No me estoy disfrutando el campamento, todo el mundo la está gozando, yo no. Y yo digo, algo está pasando en casa. Y yo llamo a mami. Para que ahorita me tiraste lo de la edad, pues llamé Colette a mami. Desde un teléfono público. Y yo le digo, mami, ¿está pasando algo en casa? Y mami me dice, ¿por qué tú me preguntas? ¿Está pasando algo en la iglesia? Y mami me dice, ¿por qué tú me preguntas? Y yo digo, porque yo no la estoy pasando bien en este campamento. Y yo creo que tiene que ver con ustedes. Y ella me dice que en la iglesia había unas personas que se habían revelado y que una de las personas le había levantado la mano a papi para darle. Oh, wow. O sea, ¿cómo si no es a través de una relación con Dios, que Dios no te deje sentir ¿verdad? Ese dolor de tus padres? Yo crecí amando a Dios. A mí no me tenían que, bueno, como cualquier niño, en algún momento te dicen tienes que orar, pero no era que fuera para mí un trabajo orar, o fuera una obligación quedarme en la vigilia, no, porque es que yo quería ver qué iba a pasar. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, a lo mejor yo tenía como 12 años que recibí el hablar en lengua. O sea, siempre fui bien apasionada para Dios. Excelente. Y Danivia, en otro orden, para completar la pregunta inicial de cuando tú nos contabas de tu hija que le estaba dando a tu hija y que en ese momento, ¿qué pasó en ese momento que te hizo volver al Señor? Cuando Daniel me hace esa expresión, mami, es que el infierno me dice que lo diga, que lo haga y yo lo hago. Ahí es como el hijo pródigo cuando entra en sí y se le cae, ¿verdad? Y dice, la casa de mi padre. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo he cometido muchos errores. No soy la mejor mamá. No tengo propósitos en esta vida. Mi meta con Jay era hasta que esto dure. Cuando dure, next. Y a mí no me importó hacerle hasta cierto, o sea, sí cargaba un dolor de no haber sido la madre que yo entendía que mi hija se merecía. Pero cuando ella me dijo eso, yo dije, oh no, diablito, métete conmigo, arrástrame por el mundo, métete con quien te dé la gana. Pero ya yo le he hecho demasiado daño a mi hija. Tú no le vas a hacer daño a ella. Y eso me hizo a mí. Entonces, al otro día que pasó esa situación, estoy hablando con esa compañera de estudios y yo le digo, ¿y a qué iglesia tú vas? Y ella me dice, yo voy a uno en Ámsterdam, Palabras de Vida. Y yo le dame la dirección, puede ser que el domingo vaya. Pero yo así muy rebelde, muy rebelde. Dato curioso, cuando yo decido que voy a Palabras de Vida, tú sabes que una de las cosas hermosas que tiene Palabras de Vida es que los ujieres
A los ujieres no se le escapa a uno. O sea, tú entras y, ¿verdad? Y es un amor que no es fingido. Te saludan con un amor. Yo estaba tan rebelde con la iglesia que yo decía, yo no quiero que nadie me salude. Yo llegaba cuando ya había empezado el servicio y trataba de irme lo más rápido posible porque yo decía, yo no vengo aquí, yo vengo por mi hija y yo vengo por mí, pero yo no quiero tener contacto con ninguna de esta gente. Wow. O sea, mi relación es contigo. Yo no necesito iglesia. Wow. Yo necesito a Dios. En mi casa yo necesito a Dios. Yo no necesito iglesia. Cuando yo entraba a Palabras de Vida, increíble pero cierto, hasta que yo no estuve lista, Rubén, Dios no permitió que un mujer a mí me saludara. Oh, wow. Que eso es algo raro. ¿Por qué crees que eso te podría alejar de nosotros? No, yo creo que Dios estaba guardando el corazón de Luis. De que yo no le hiciera una pachota, o sea, de que yo no le hiciera, porque en realidad yo, si alguien me saludaba, yo no quería saludarlo, pero fue ese momento, fue ese trato de Dios, ese tacto del Señor, volverme a enamorar, que hizo que todo lo que estaba en mí, en rebeldía hacia la iglesia, se fuera desboronando, se fuera cayendo hasta el sol de hoy. O sea, cómo yo pudiera atender al llamado de Dios, decirle sí a Dios, si todavía esas cosas estuvieran. O sea, es que jamás en la vida yo iba a poder. Jamás en la vida, claro, en ese trayecto tuve que conocerme. Y también tuve que dejar que Dios me enseñara quién yo soy realmente. Que no era ni lo que yo había vivido en el pasado, ni era lo que había vivido en el mundo. De hecho, una de las cosas que Dios hizo conmigo fue que me dijo, no quiero que me digas Señor, porque como Señor tú me conoces muy bien, pero me tienes miedo. Oh, wow. Necesito que me conozcas como papá. Oh, wow. Y yo a veces oraba y le decía, Señor, y yo sentía como que él me hacía, no te voy a hacer caso, no te voy a hacer caso, hasta que yo no le dijera, papá Dios, que cuando pequeña, esa era mi manera de decirle a Dios, papá Dios. Entonces, de ahí en adelante, mi relación con Dios cambió. Mi relación y mi amor hacia la iglesia cambió. O sea, mi postura hacia la iglesia cambió. Pregunta. Sabes que mientras te escucho hablar, creo que hay algo en la palabra rebeldía que es interesante porque ¿cuánto daño hace? ¿Cuánto daño crees que hizo a tu vida esa actitud de rebelde y cómo eso, qué aprendiste, pero también cuánto ha afectado lo que eres como persona, cuánto crees que ha retrasado o retrasó lo que Dios estaba haciendo en tu vida desde el momento en que quizás tú le diste rienda suelta a eso, y cómo ha sido ese proceso de Dios ir construyendo nuevamente la confianza tú en la gente, poder socializar con las personas, confiar en que las personas son igual que tú, quizás que falla y que vas a tener que tener gracia y misericordia. ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo creo que, por favor que no se nos olvide esa pregunta, pero creo que eso es un punto bien importante, Rubén, porque también podemos caer en el otro lado. A mis hijos no se meto, a los hijos de los pastores nadie los toca, nadie les hable, y entonces se les roba también el que ellos se sientan, el que uno se sienta relacionado o parte de la familia, de la casa, de la iglesia, ¿verdad? Mira, mientras tú me haces la pregunta de rebeldía, me vino a la mente una... Siento que es algo en el que tú tienes mucha autoridad. y que según el Espíritu nos guíe, habrán cosas que Él te irá hablando que sería bueno que tú la traigas, porque eso ayudará a muchas personas que andan caminando por ese pasillo que es bien sutil, y hasta la verdad y la razón el enemigo la usa. Claro, cuando Satanás engañó a Eva,
no fue con una mentira completa. Cuando el enemigo, una de las cosas, y me venía a la mente este testimonio. Cuando yo estaba en la iglesia de papi, una de las cosas que a mí me llamó la atención hacer fue fumar. Entonces muchas veces yo no sé cómo, la misericordia de Dios, porque yo no sé cómo nadie nunca se dio cuenta con el olor tan fuerte que tiene un cigarrillo. Pero yo, antes de empezar el culto, llegábamos a la iglesia y yo me iba a caminar alrededor de la iglesia y me llevaba un cigarrillo y me lo fumaba. Y después entraba a la iglesia y si me tocaba dirigir, pues dirigía, hacía lo que tenía que hacer. Y vuelvo y digo, yo no sé cómo mis papás y nadie nunca se dio cuenta. Wow. A menos que no fuera por la misericordia y el amor extremo de Dios. Porque yo no estuviera viva contándolo si mis papás se hubieran dado cuenta. Wow. El enemigo a mí me engañó con cosas del mundo. Y una de las cosas con la que yo fui rebelde fue con esa atadura del cigarrillo. Cuando yo empecé a fumar, a mí me gustaba fumar. A mí me gustaba fumar. Cuando yo me voy de la iglesia, en vez de fumar libremente, por respeto a mis papás, a mí no me gustaba que nadie me viera fumando. O sea, ataduras, ¿ok? Ataduras. Producto de una rebeldía. Porque yo nací libre. O sea, yo nací cuidada en Dios. Yo nací en una casa donde la protección de Dios estaba. Yo vi cuando la nevera estaba vacía, yo vi llegar alimento a mi casa. Sin mis papás pedir comida, sin mis papás mendigar comida. Hay un versículo que dice, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo viví eso. Yo viví que mis papás nunca mendigaron por comida porque Dios siempre les proveyó. Wow. Pero nosotros empezamos a mirar menos como el pueblo de Israel. Menos los milagros de Dios, menos el amor de Dios, menos la misericordia de Dios. Y empezamos a amar otras cosas. Y queremos encontrarnos en esas cosas. A mí el cigarrillo me encadenó. Al punto que Jay un día me dijo, yo voy a dejar de fumar. Jay también fumaba. Y Jay me dice, yo voy a dejar de fumar. Y en ese momento yo me di cuenta cuán atada yo estaba al cigarrillo. Porque por más que yo, dentro de mí, había querido dejarlo en ese momento y decirle con Jay, y decirle a Jay, vamos a hacerlo juntos, yo no podía. Porque el enemigo había tenido entrada, había tenido acceso y ahora me tenía encadenada. O sea, la rebeldía no te lleva para ningún lugar de libertad. Te lleva más profundo y más profundo y más profundo en las ataduras del enemigo. Cuando yo llego al Señor, el Señor me liberta de eso. Y yo tenía mucho miedo. Cuando yo regresé a la iglesia, yo me sentía tan atada al cigarrillo que yo decía, yo no lo puedo dejar. Y cuando fui a mi encuentro, yo decía, a mí nadie me puede decir que el cigarrillo es pecado, que me lo prueben por la Biblia. Me lo tienen que probar por la Biblia, porque la Biblia habla de alcohol, pero no habla de cigarrillo. Rebeldía, ¿verdad? El Señor no le tiene miedo a la rebeldía. El Señor sabe en el enredo que tú te metes y Él sabe cómo desenredar ese enredo. La rebeldía es carencia de amor en áreas de tu vida y que solamente el Señor puede llegar a eso si tú le das la oportunidad. Entonces, yo recuerdo que en ese encuentro, yo estoy pensando en eso. Yo me llevé mi cigarrillo porque yo dije, a mí nadie me va a decir que yo no puedo fumar. Y recuerdo que en un momento una de las que está compartiendo dice, yo no te puedo decir que el cigarrillo es pecado porque no está en la Biblia. Y yo, ¿y esa bruja de dónde salió? Porque literalmente lo que yo había pensado en mí, o sea, lo que yo había pensado antes de llegar al encuentro, ella lo estaba diciendo.
Ella me dijo, porque fue para mí eso. Y ella dice, yo no puedo decir que el cigarrillo es pecado. Es un pecado porque no hay un versículo en la Biblia, pero sí yo te puedo decir una cosa, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el cigarrillo daña el cuerpo, daña el templo del Espíritu Santo. Cuando ella dijo eso, yo sentí que que Dios contestó mi primera pregunta, ¿por qué el cigarrillo era malo? Cuando yo fui a renunciar, yo tenía mucho miedo, pero mi miedo no era de soltar el cigarrillo, era de fallarle a Dios, de volver a estar atada al cigarrillo. Porque si la primera vez fue fuerte, yo sabía que una próxima vez iba a ser peor. Y no hay peor cosa que tú, ay, ¿cómo lo digo? No hay peor cosa que tú como apartado saber la Biblia. Porque esa ley, cuando la ley no está caminando con la gracia, la ley te condena. Te condena. Y tú no necesitas que otra gente te condene. No, tú mismo. Tú solito te condenas. Tú mismo. Entonces, yo no quería volver a fallarle a Dios de esa manera. Pero yo recuerdo que en ese momento yo sentí que el Señor habló a mi corazón y me dijo, yo no te lo voy a quitar. Tú me lo tienes que entregar. Wow. Y yo le dije, yo te lo entrego. Yo no quiero fumar más. Y Rupert, van para, no sé si tengo 16 años en la iglesia, 16, 17, 18 años en la iglesia, que yo no toco un cigarrillo. Que yo no sé lo que es eso. Que no me siento tentada. Y a lo mejor para mí es eso, pero para otras personas son otras cosas. O sea, la rebeldía, que es el tema, trae consecuencias que te atan, que no te van a permitir vivir en la libertad de Dios. El Señor es misericordioso. Y cuando las personas predican del hijo pródigo, cuando las personas hablan de esa parábola, para mucha gente, obviamente el Señor hace como Él quiere con esa parábola. Yo soy esa parábola. Porque cuando yo regresé a Dios, ¿cómo esa rebeldía se rompió? Enfrentándome al amor de Dios. Dejando que Dios corrigiera mi corazón. Wow. Dejándome que Dios hablara a mi vida. Esto es verdad, esto es mentira, esto lo abrazaste tú, esto no te toca, tú no eres esto, tú sí eres esto. Y dejar que no solamente Dios, sino mis hermanos tuvieran un lugar en mi corazón. Boundaries es otro tema. Pero boundaries no es lo mismo que una barrera. No es lo mismo que una fortaleza. Que alguien no pueda que entrar una pared en tu corazón. Parada. No, aquí no entra nadie. Si yo amo a Dios, que fue una de las cosas con las que Dios me confrontó. Si tú me amas, tienes que amar lo que yo amo. Y yo amo a mi iglesia. Y todas esas cosas que me llevaron al mundo, en vez de ser razones y justificaciones, se convirtieron en mis ojos como excusas para yo amar más al mundo que lo que amé a Dios. O sea, hoy yo puedo decir que si yo me alejé de Dios, que si yo me aparté y si yo dejé que el enemigo me engañara, fue porque amé más el mundo que lo que amé, lo que había vivido en Dios. Porque yo no puedo decirte, Rubén, que desde pequeña yo no vi la mano de Dios. Que desde pequeña yo no sentí la presencia de Dios. Que desde pequeña yo no tuve sueños, visiones. O sea, desde pequeña yo conocía quién era Dios, quién era el Espíritu Santo. Pero hubo un momento en mi vida, por rebeldía, por heridas en mi caminar ¿verdad? Como persona que no supe cómo manejarla, que decidí amar más al mundo. Pero Dios en su misericordia me atrajo nuevamente. Y de verdad que me ha enseñado. El otro lado de la moneda es que,
yo no lucho con rebeldía. A mí me dicen, brinca, ¿de qué alto? Porque yo he entendido que el someterse es libertad. Oh, wow. Sométete, es libertad. Wow. Tú no lo tienes que entender. Y al final del día, tú eres mi líder. Y tú me dices a mí, tú tienes que hacer esto así, así, así. Y la cosa no es como tú dices. El que le tienes que dar cuenta a Dios eres tú, no soy yo. Yo le doy cuenta a Dios de cuánto yo me sometí. De cuánto. Y en muchos momentos en mi crecer como cristiana, bueno, te puedo contar esta experiencia. A lo mejor yo creo que estamos No, tardados. está bien. Pero yo recuerdo una vez que yo tenía una persona como líder que yo decía, pero es que esta persona, y tenía tanto conflicto con su liderazgo hacia mi vida. Y un día yo dije, ¿tú sabes qué, Señor? Yo necesito hablar contigo porque esto no está funcionando en mi corazón, no estoy viendo lo que tengo que ver. Tú me pusiste a esta persona como líder y yo no entiendo por qué. Sabe menos Biblia que yo. Yo estaba en un grupo de vida, en ese entonces eran Gales. Dicen cosas, a veces dice cosas que ni en la Biblia está. O sea, como yo. Y el Señor me contestó bien en su amor, en su misericordia. Me dijo, ¿y dónde tú estabas? Cuando ella me dijo que sí. Wow. Y yo me vi en la discoteca bailando, tumba la casa. Y el Señor me dice, ella es tu líder porque ella me dijo que sí cuando tú me dijiste que no. Oh, wow. Y el Señor a veces sabe cómo responder, ¿eh? Que uno entiende. Mi corazón cambió. Oh, wow. Mi actitud cambió. Yo no necesito saberlo todo. Yo sé que Dios está en control. Amén. Y para mí, la rebeldía no es algo a lo que yo le debo de dar mucho auge, porque sé que fácilmente se puede apoderar. Uno de los versículos que es como una ley para mí dentro de la gracia que yo vivo es que no seas sabio en tu propia opinión. Rupert, te garantizo que en el tiempo que llevo en el Señor, Dios nunca me ha dejado ganar una, aunque yo tenga la razón. Nunca. Nunca. Y siempre me acuerdo, no seas sabio en tu propia opinión. Dios nunca me la da. Dios no me permite que mi orgullo se levante. Dios no me permite que esa rebeldía de la que Él me liberó, que costó tanto, que le costó a Él su hijo y a mí me costó aceptarla y entenderla, que yo vuelva a ser atada de eso. Wow. Entonces, cuando eso se quiere levantar, lo primero que yo pienso, en vez de justificarme yo y señalar a la otra persona que lo está haciendo mal, yo voy delante de la presencia del Señor y le digo, Señor, ¿qué yo no estoy viendo? ¿Qué yo no estoy viendo? Porque si esto tú lo estás permitiendo, hay algo que yo necesito ver, que yo necesito entender y no lo estoy entendiendo. Porque de lo contrario, soy sabia en mi opinión, me levanto con que debí haber estudiado para ser abogada, me levanto con todo, no, y supuestamente yo la gano, pero aunque yo la gane, yo la pierdo, porque el Señor no me permite ganarla. Oh, wow. Y yo he entendido, la rebeldía ya no es parte de mi vestimenta. Amén. ¿Qué cambiarías de lo vivido en tu experiencia como hija de pastor que le puedes decir a pastores o a hijos de aquellos momentos? Es que de verdad yo no cambiaría nada, porque todo lo que yo he vivido me ha hecho ser la persona que yo soy. Y cuán eficiente, ¿verdad? No estoy glorificando el pecado. Aléjate del pecado. El mundo es mentiroso, el diablo es mentiroso. O sea, eso no. Pero en mi experiencia, cambiar algo sería perderme de cosas que hoy son fundamentales en mi ministerio. Oh, wow. ¿Cómo yo le puedo dar misericordia a una persona que se va de la iglesia,
que a lo mejor te escupe la cara. Pastores, no quiero saber más de ustedes. O si yo no viví el ser restaurada en Dios. Porque Él una vez me restauró. Él una vez me volvió a recibir, ¿verdad? Vuelvo con la parábola del hijo pródigo. Yo soy ese hijo pródigo. Entonces, que la gente que te juzgó, ¿por qué no cambias a la gente por qué no cambiaría la experiencia de cuando las personas me juzgaron? Porque ahora yo puedo entender que son áreas donde cuando una persona te juzga a ti o juzga a cualquier otra persona, son áreas de crecimiento que esa persona, a las que hay que ayudar. Porque simplemente a lo mejor están reflejando un vacío que ellos tienen, que tiene que ser tratado por Dios y que tiene que ser señalado con un líder, pero con amor, con empatía, con una persona que quiera ver lo mejor de esa persona, no destruirlos con palabras, sino levantarlos para que puedan alcanzar lo que Dios los ha llamado a hacer. Como pastora hoy de Palabras de Vida Brooklyn, ¿te has enfrentado con Danivias? Posiblemente, pero yo no sé. Yo no sé. ¿Te has visto, quizás no todo en una, pero porque algo de lo que yo me he dado cuenta que todo lo que Dios nos sana y nos liberta es como literalmente las llaves para liberar a otros y sanar a otros. Él usa nuestras experiencias, no siempre quizás, pero para poder. ¿Te has visto, vamos a suponer, tratando, pastoreando con algún discípulo que tú dices, wow, esa soy yo? Esa era yo. Y eso que viviste te sirve para tú decir, amar diferente, para tú poder sentarte, quizás como no se sentaron contigo y te escucharon y tú poder. Cuéntame un poco si te ha pasado ahora como pastora. Yo te diría que más bien me he encontrado con muchas personas heridas con la iglesia, igual que exacto, yo. Eso es lo que te digo. Exacto. Entonces, exacto, esa es la pregunta. Okay. ¿Qué has visto? Sí, he visto muchas personas que he tratado con personas que no confían en un pastor, no confían en un líder, por las heridas del pasado en una iglesia, por lo mal que lo hizo la iglesia donde en algún momento conocieron a Dios. Y entonces, wow, cuando yo veo eso, obviamente me reflejo, pero a la vez siempre mi comentario es: entiendo lo que estás pasando. Yo te veo a ti, yo te escucho y me escucho a mí en un pasado, pero ahora mírame a mí para que tú te veas en un futuro. Santo Dios. Porque esas mismas cosas que el enemigo utilizó para alejarte de Dios son esas mismas cosas con las cuales tú vas a avergonzarlo a él y tú vas a traer libertad a otros y tú vas a poder sanar a otras personas desde un lugar mucho mejor. ¿Por qué? Porque tú conoces lo que duele. Tú conoces lo que es un corazón solo, porque la iglesia no es lo que tú necesitas y el mundo no te da lo que tú necesitas. O sea, al final de todo, la mentira más grande, termina siendo que tú, ¿cómo lo digo? La mentira más grande de alejarte de la iglesia es que tú terminas viviendo en una soledad, porque el mundo no te llena y la iglesia que tanto te gustaba, que lo que Dios estaba haciendo en ti estaba brutal, estaba a otro nivel, tus experiencias con Dios, tu relación con Dios está a otro nivel. Ahora tú extrañas eso. Entonces, cuando yo me siento con personas así, busca primeramente el reino de Dios. Busca a Dios. Todos nosotros te vamos a fallar. Todo. ¿Por qué? Porque a mí todo el mundo me falló. Pero la única persona que no me va a fallar es Dios. Y a la única persona que yo no le voy a fallar es a Dios. O sea, aunque yo caiga, aunque yo cometa errores, Dios ya lo sabe. Él me perdonó. Él no cambia, él no cambia su manera de pensar hacia mí. Él me ama. Amén. Él me ama y me dice, a veces yo cometo errores y yo voy, Señor, perdóname, otra vez lo hice mal. Y yo siento que Él me dice, ok,
ya, levántate que hay cosas que hacer. Amén. O sea, Él sabía que yo le iba a fallar. Él sabe que yo soy débil. Él sabe que de vez en cuando me voy a dar mi tropezón, pero Él también me levanta. Entonces, es exponer o ayudar a todo el que ame, a todo el que quiera amar una relación con Dios, a entender que la relación con Dios es sin frontera, es sin barrera, y hay que dejarlo a Él ser Dios y tú aceptarte y aceptar el proceso de Dios en tu vida. Entonces, el encontrarte con personas que han sido ofendidas, que han sido maltratadas en la iglesia, que eso tampoco se quita, que han sido maltratadas en la iglesia, que han sido ofendidas en la iglesia, es otorgarle la misma misericordia que Dios te otorgó a ti. Y entender que hay un proceso que esa persona va a necesitar y va a pasar. Entonces, hay que como abrir un espacio, proteger a esa persona, llevarla al redil, donde esa persona no necesariamente va a estar siempre con las ovejas, pero también entender eso, necesita su espacio, necesita desarrollarse y encontrarse en Dios. Y una vez que se encuentre, es imposible que tú no ames lo que Dios ama, que es su iglesia. Amén. ¿Qué legado piensas dejar dentro? ¿Qué legado piensas dejar a las futuras generaciones dentro y fuera del ministerio? A mí me gusta el concepto de que yo soy todo lo que Dios quiere que yo sea. Yo no soy líder en una iglesia porque yo tengo ciertas cosas que me hacen líder. No, yo soy líder porque Dios quiso que yo fuera. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y mi legado, o sea, lo que yo quisiera que todo el mundo entendiera, es que tú vas a llegar a ser todo lo que Dios quiere que seas bajo su gracia. No te afanes, no te afanes por título. No quieras darle rush a la palabra que Dios te habló. Dios le habló a mis papás que yo iba a ser pastora, que yo iba a estar en el ministerio desde bebé. Wow. O sea, mami dice que yo en sus brazos, yo en la presencia de Dios yo temblaba. Wow. Y pasan los años y pasan todo lo que hemos hablado. Que ni tú misma pensabas que tú ibas a llegar a ser pastora. Que a mí me decían pastora y era como decirme una mala palabra. O sea, a mí no me hables malo. Wow. Y cuando regreso, cuando le doy mi vida al Señor, yo le digo al Señor, yo no necesito ser nada. Yo quiero ser una invisible. Yo lo único que te necesito es a ti. Wow. No me interesa puesto. No me interesa nada. Ya yo pasé por todo eso. Y ya yo sé lo que se vive. Pero sí, yo le dije al Señor, yo voy a hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Y nunca te voy a decir que no. Si yo estoy donde yo estoy, es porque a Él le ha dado la gana. En buen boricua. Es porque Él ha querido. No porque yo quise. Cuando yo empecé en el equipo de adoración, porque Él quiso, no porque yo quise. Cuando Dios nos llamó al pastorado en la red de matrimonio jóvenes, en Palabras de Vida Bronx, porque Él quiso, no porque yo quise. Nunca busqué puesto, nunca pedí. Cuando prediqué, cuando he predicado en la iglesia, porque Él quiere. No por mis talentos, no por behind the scenes. Y eso Jay te puede dar mucho testimonio. A mí me tiemblan las piernas, yo lloro, yo quería llamarte, cancelar esto como 20 veces. Pero lo que a mí me mantiene caminando firme es porque yo digo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Sin buscar nada más. Tú quieres permanecer en Dios, abraza todo lo que Dios quiera que tú seas. Y si eso fuese solamente barrer la iglesia y fuera de la iglesia hablarle a otros de Dios, do it con pasión. Hazlo porque para eso Dios te escogió. Hazlo porque Él te llamó y te confió. El pensamiento de todo lo que Dios me ha confiado sin yo merecérmelo. Wow. Por su gracia soy lo que soy. No es, o sea, sí, no sé si es un gran legado, pero en realidad no busco posiciones, no busco bendiciones. La mayor bendición es que Él me aceptara nuevamente en su casa.
Todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene porque a Él le place y porque hay un corazón dispuesto a ser confrontado, a ser limpiado, que no se la sabe toda, que sabe quebrantarse, que sabe humillarse. Soy lo que soy porque Él quiere que yo lo sea. No porque yo me lo merezco, no porque soy Danivian García, no, porque soy su hija. Wow. Y dentro de su hijo, o sea, y dentro de su casa, Él quiere lo mejor para su hijo. Así es. Y ya. Así es. Danivia, hemos hablado de todas estas cosas, tu infancia, cómo fue tu experiencia como hija de pastor, tu tiempo apartada del Señor, cómo volviste al Señor, cómo el Señor te llevó al ministerio que hoy diriges junto a tu esposo Jay, en Palabras de Vida Brooklyn. Y para cerrar este espacio, nosotros hacemos una pregunta que creo quien la escuche puede recibir algo de parte de Dios. Y esta es la pregunta. Imaginémonos un escenario donde tú tienes la oportunidad de no ser juzgada, de hacer y pedir lo que tú quieras. Si estuvieras a Dios delante de ti ahora mismo, en este preciso momento, sabiendo que lo que le vas a pedir o le vas a preguntar, Él te lo va a conceder sin ningún tipo de juicio, ni que Él te va a decir si, ¿por qué tú me pides esto? Nada. ¿Qué le pedirías a Dios y por qué? Creo que quedarme con Él. Quedarme con Él. Es todo lo que yo necesito en mi vida, Rupert. Es todo lo que yo necesito en mi vida. Estar con Él. Tempestades pasan, victorias pasan, este mundo pasa, pero quedarme con Él. Es donde único yo puedo ser yo, y cualquier persona que esté viendo esto se va a encontrar aceptado, amado, pleno, plenitud, pleno, sentirse pleno. Es estar con Él. Entonces, lo único que yo le pediría a Dios es estar con Él. Todo lo demás, si yo estoy con Él, todo lo demás Él lo resuelve. Cuando yo llegué al Señor, o Él me rescató, yo no tenía planes para mí. Yo no tenía sueños, yo no tenía metas. De verdad, yo vivía mi vida hasta que pase lo que tenga que pasar, un día tras otro, sin metas, sin sueños, sin nada. Y Él me ha llenado de metas, me ha llenado de sueños. En estos días, mi esposo y yo cumplimos 16 años casados, cuando yo pensaba que no iba a durar nada con Él. Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Dios me ha dado cosas que nunca yo pensé en mi vida poderlas vivir. Dios me regaló una casa. Dios me regaló una familia que estaba toda rota y destruida. Es que, ¿qué más pudiera yo pedirle a Dios? O sea, yo sé lo que es vivir sin Dios. Sé lo que es conocer a Dios, vivir sin Dios y ser hija de Dios. Conocerlo no necesariamente tiene que ser lo mismo que ser hijo. Pero cuando ya tú eres hijo y te das cuenta que lo importante es Él, todo lo demás pierde valor. Pierde valor. Yo no quiero vivir un día de mi vida sin Dios. No quiero. No quiero. Y cuando han venido situaciones, struggles dentro de uno, ¿verdad? Que todos los tenemos. Que uno dice, yo creo que voy a tener que convertirme otra vez. mi súplica, Señor, no me suelte. Yo te necesito. Porque sin ti yo no soy nada. Sin ti yo soy nadie. Ya yo viví todo eso. Si yo le pido una cosa a Dios, de verdad es que yo no quiero vivir sin Él.
No quiero vivir, hasta sin Jay puedo vivir. Ay. He visto eso. Si no digo algo así, no soy yo. Pero ¿sabes qué, Rupert? Puedo vivir sin muchas cosas, pero no quiero vivir sin Dios. No quiero, ¿ok? No quiero porque sé que no puedo. Wow. Interesante. No quiero. Wow, no quiero. ¿Cuánto han pasado para llegar a ese entendimiento? Gracias, Danivia, por este tiempo, por ser vulnerable, abrir tu corazón y contarnos un poquito de cosas que quizás la gente no sabía y que podamos aprender de tu experiencia siendo hija de pastor y todo lo que Dios ha hecho. Consejos finales para ese hijo de pastor que te está escuchando. Disfruta la iglesia. Oh, wow. Disfruta la iglesia con sus cosas buenas y con sus cosas no buenas. Las cosas no buenas, el Señor se va a encargar, tranquilo. Suya es la venganza y Él pagará. Tranquilo que todo pasa. Esa hermanita que hoy te está haciendo la vida imposible, tranquilo. Que en proceso que está también. Voy a hacer un punchín así, rajatabla. La venganza es de Dios, tranquilo, eso va a pasar. La venganza es de Jehová. Mantente fiel, amando al Señor. No cambies la pureza de lo que tú vives en Dios por cosas que son temporeras. Amén. Ese hermanito mañana no va a estar, pero lo que Dios está haciendo en tu vida dura para siempre. Amén. Dura para siempre. Amén. Entonces, tranquilo, relájate las cosas, vacílate las cosas. O sea, hoy duelen, pero saca un chiste mañana de cada aprendes. cosa. Mañana aprende de eso, déjate formar. Busca qué debo aprender, porque mira cuánto hoy tú puedes hablar y ayudar a otros que están heridos, porque te detuviste a aprender de Dios. Amén. Mi gente, gracias. Gracias a la pastora Danivia. Un saludo a nuestro amado Jay, que ya sabemos que ella puede vivir sin ti. No, mi amor, no. Mi gente, bendiciones. Este es El Otro Lado del Púlpito en Los Polo TV. Chau. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Oh, Dios! Gracias.